Miren lo siguiente. A ver, yo voy a graficar un par de ejes. Tengo acá el eje X y el eje Y. Y voy a decir que acá tengo un punto que lo vamos a llamar, para la redundancia, es la coordenada X. Y a esta coordenada X le quiero hacer una rotación, un ángulo alfa. Acá tengo un ángulo alfa. Entonces, esta coordenada X ahora va a tener una nueva posición X y una nueva posición Y. Y de la misma forma, yo voy a cambiar a la posición Y que tengo acá. La voy a rotar el mismo ángulo alfa. Este también es el ángulo alfa, donde ahora tendré una nueva coordenada X y una nueva coordenada Y. Entonces, vamos a analizar la matriz que yo tengo acá que me genera eso. Porque lo que vimos en el video anterior es lo que yo hice fue girar los ejes. O sea, el eje X lo quiero rotar un ángulo alfa y el eje Y lo quiero rotar un ángulo alfa. Entonces, yo tengo una matriz que cuando multiplica al eje X, es decir, al eje X0, coordenada X y 0 ni, porque es el eje X, me tiene que dar de este lado este vector que está acá. Este vector que está acá es el mismo radio, o sea, la hipotenusa, es un radio, gira el ángulo, la hipotenusa sería X, y el valor de X ahora es cateto adyacente de ese alfa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto es coseno, es decir, que mi nuevo valor de X es X por coseno de alfa. Y el valor de Y ahora va a ser X, cateto opuesto de alfa, seno de alfa. Si ustedes recuerdan producto matricial, significa que, y esperen que acá voy a hacer un poco más de espacio, porque si no, no me va a entrar. Lo que tengo como primer columna es que acá tengo que tener coseno de alfa y acá tengo que tener seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un repaso del ejercicio 8, como les decía en el video anterior. Ahora, el siguiente paso, y vamos a cambiar de color, es multiplicar al eje Y. El eje Y es 0Y. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que cuando multiplica esta matriz, multiplica el coseno de alfa y el seno de alfa no hay problema porque va a quedar multiplicado por 0. El tema es la segunda columna. Me tiene que generar el eje rotado. El eje rotado en un ángulo alfa. Muy bien. ¿Qué componente X tiene el eje rotado? Tiene esta componente que es el cateto opuesto de alfa. Es decir, que lo que yo necesito es, hipotenusa sigue siendo la misma. Esperen, ahí me equivoqué. Es una Y. La hipotenusa sigue siendo la misma, que es el valor de Y, por el seno de alfa, pero el seno de alfa es positivo porque el ángulo está en el primer cuadrante, pero el valor en X es negativo, o sea que yo acá tengo que poner un menos. Y el valor de Y con respecto a este alfa es el cateto adyacente. Entonces me va a quedar Y por coseno de alfa, donde sigue siendo positivo. El coseno está, en este caso, sigue siendo positivo porque el valor de Y sigue siendo positivo. Es decir, que en esta matriz yo acá tendría que poner, cuando multiplico por esto, poner acá un menos seno de alfa y acá tendría que poner un coseno de alfa. De forma que cuando esta matriz multiplica esto, genera esto que está acá, porque me queda coseno de alfa, seno de alfa por 0i, me queda
menos el i por el seno de alfa. Y seno de alfa, coseno de alfa por el 0i me queda el i coseno de alfa. Entonces, esta matriz es la que llamamos matriz rotación. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es lo que les explicaba, les comentaba rapidito en el video anterior y tiene que ver con este tema que habla de rotación pura, composición. Fíjense algo interesante de esto que está acá. Esta matriz que está acá, calculémosle a esta matriz el determinante. Esto que está acá, es termina siendo nuestra matriz Q. Vamos a calcularle el determinante. Si yo le calculo el determinante, me queda coseno por coseno, es coseno cuadrado de alfa. El determinante va a un menos, pero este menos me va a quedar con este menos transformado en un más. Más seno cuadrado de alfa. Esto que está acá me queda igual a 1. Por eso yo les decía antes que buscamos que el determinante de Q valga 1. Puede llegar a valer menos 1, porque ¿cómo armamos esto? ¿Quién es? Y esperen que, a ver, vamos a cambiar el color. ¿Quién es esto que está acá? Esto que está acá es uno de los autovectores que lo normalizamos, lo dividíamos por el módulo, ¿está? Y esto que está acá es el otro autovector. ¿Y cómo sé cuál es el primer autovector y cuál es el segundo? O sea, esto está determinado por el autovector 1 y esto por el autovector 2. Pero ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? Bueno, si cuando yo lo calculo el determinante me da, en vez de 1, me da menos 1, lo que tengo que hacer es cambiar las columnas de lugar, porque si se acuerdan, cambiar las columnas de lugar en un determinante me cambia el signo del determinante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven cómo todo cierra, cómo toda la materia se empieza a unir? Bueno, esa es la idea y eso es lo que se plantea acá. Acá lo que plantean es la rotación pura, la rotación real, es cuando el determinante vale 1, porque lo que me van a quedar en este caso, fíjense que el coseno es raíz de 2 y el seno negativo es positivo. Cuando raíz de 2, o sea, el coseno tiene raíz de 2 sobre 2 y el seno tiene menos raíz de sobre 2, es en menos 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? La rotación que se está generando acá es de menos 45 grados o menos pi sobre 4 si lo queremos ver en radianes, que es la misma rotación que hay acá. Si yo hubiera tomado los autovectores en orden invertido, o sea, esto lo cambio de lugar y me queda esto que está acá, el determinante cuando hago es este por este negativo menos este por este negativo, me va a quedar determinante negativo igual a menos 1. A ver, este que está acá es x, este sería x'. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá x', ¿quién es? 1 menos 1. 1, me corro 1 a derecha, bajo 1. Este es x'. ¿Y quién es y? El 1, 1. Me corro 1, subo 1. Este es el y'. Entonces roteo de esa forma. Ahora, cuando trabajo acá, el x' es los dos positivos, 1, 1. Y el y' es el 1 menos 1. 1 menos 1 me determina el y'. ¿Qué problema veo acá? Uy, miren. X giró en este ángulo. Este es el ángulo alfa. Pero si Y, que es este que está acá, girara en el mismo ángulo, tendría que caerme acá. Y no cayó acá. Giró ese ángulo alfa, pero además generó una reflexión. Este eje se vino para acá. O sea que trabajar con determinante de Q negativo no me está haciendo solamente una rotación, me está haciendo una rotación y una reflexión de los ejes. Hay que tener ese cuidado. Por eso, lo que es recomendable es, ustedes una vez que definen Q, calculen el determinante de Q. Si el determinante les da negativo, antes de seguir, inviertan
las columnas de lugar, si invierten las columnas de lugar, lo que están logrando es que el determinante sea 1 y que les quede una rotación pura. De la otra forma les queda una rotación con una simetría, con una reflexión, la cual igual se puede resolver. Fíjense que llegan a la misma curva, la misma, en este caso, hipérbola, pero se pueden confundir porque no la van a estar viendo como comúnmente la vemos, que es solamente rotada. Entonces, la recomendación es, antes de seguir, verificar que el determinante les da igual a 1. Bueno, acá tienen algunos ejercicios para resolver. Eh, con esto terminaríamos esta unidad de aplicaciones. Es una unidad corta porque, como les dije al principio, no tenemos mucha teoría, sino que es verlo aplicado. Básicamente, si a mí me dan una ecuación donde está el término rectangular, o sea, el término xy, yo no puedo saber qué tipo de cónica es. Como no sé qué tipo de cónica es, voy a tener que hacer una rotación. Para hacer una rotación, lo que tengo que hacer es calcular autovalores. Una vez que tengo los autovalores, calculo los autovectores. A los autovectores los divido por su norma para obtener los que llamamos autoversores. Una vez que tenemos los autoversores, calculamos Q. Acá lo que conviene es verificar si el si el determinante de Q es igual a 1, buscar eso. Una vez que tengo eso, reconstruyo con D, que D con qué lo armo, con los autovalores, con Q y con Q a la menos 1, armo de vuelta la ecuación, pero ahora en función de x' y'. Si llego a tener coeficientes lineales, voy a tener que hacer también el completar cuadrados. ¿Para qué? Para hacer la traslación. Una vez que tengo esto, voy a obtener una ecuación en función de x' y', pero como la sabemos reconocer, a la cónica como la conocemos. Bueno, luego de eso, graficar. Eso sería el resumen. Les aseguro que quizás si ven solamente el video, le puedan tener un poquito de miedo, como que los confunda, pero en realidad es algo que una vez que uno resuelve 2 o 3 ejercicios, no tendría que tener mayor complejidad. En la guía hay un tipo de ejercicio un poquitito más complicado que es al revés. Te doy la información de x' y', o sea, te doy la figura ya rotada, te doy esto, te doy los autovalores, te doy los autovectores, o sea, te doy la información de esto y vos tenés que llegar o sea, lo que les pueden llegar a dar, digamos, es esto que está acá y ustedes tienen que llegar a la ecuación original, que sería, por ejemplo, esta que está acá. Que fíjense qué interesante, es una parábola. Tengo el x cuadrado y tengo el y cuadrado. A simple vista, esto no parece una parábola, pero cuando calculan los autovalores, uno de los autovalores dio 0. Cuando uno de los autovalores dio 0, significa que en realidad esto es una parábola. Pero a simple vista yo no me iba a dar cuenta que esto era una parábola, porque parecía que tanto la x como la y estaban al cuadrado. Lo que pasa que no es una parábola ni horizontal ni vertical. Es una parábola en diagonal. Cuando está en diagonal, existen los dos variables al cuadrado. Pero al hacer la rototraslación, ahí va a desaparecer una de las variables al cuadrado. ¿Está? Pero bueno, eso lo dejo para que lo vayan analizando. Por suerte para esta clase tenemos poco video, poco teoría. Así que ahora a trabajar con la práctica que hay en la guía.